Tienes 17 años. La pantalla del ordenador parpadea sobre el botón Subir video y sientes que todo tu futuro está a punto de decidirse en ese instante. Das el primer clic, el cursor se vuelve rojo, el video se carga y en cuestión de segundos desaparece en el silencio de la red. 0 vistas, 0 comentarios, 0 suscriptores. El contador de reproducciones se queda en rojo como una señal de advertencia, y el sonido de error apenas susurra en tus audífonos. Esa sensación de invisibilidad, de estar hablando al vacío, es la que muchos de nosotros hemos vivido cuando empezamos. ¿Te ha pasado alguna vez? Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación podría ser la historia que cambie tu perspectiva y te haga ver el camino que tienes delante. Yo soy Alex, creador de contenido, y como tú, alguna vez empecé sin nada más que una cámara improvisada y una idea que no sabía cómo compartir. Hoy quiero llevarte por los 10 niveles que marcan la evolución de un creador, desde el canal fantasma hasta el legado que trasciende generaciones. Cada nivel tiene su propia vibra, sus propias pruebas y, sobre todo, sus propias lecciones. Al final de este recorrido, sabrás en qué punto estás tú y cuál es el siguiente paso que debes dar para seguir avanzando. Imagina una escalera de 10 peldaños que se ilumina a medida que la subes. Cada peldaño representa un nivel, y cada uno se abre como una puerta que revela un nuevo capítulo de tu vida digital. Vamos a comenzar por los 2 primeros peldaños, los que suelen ser los más duros, pero también los que forjan la base de todo lo que vendrá después. Nivel 1. El canal fantasma. Es el momento en que subes tu primer video, una pieza que quizás ni siquiera te gusta del todo, pero que representa tu primer intento de hablarle al mundo. No hay vistas, no hay comentarios, y la única interacción que sientes es el temblor de tu propio corazón al ver el número 0. Esa ausencia de respuesta puede ser aterradora, pero también es el punto de partida. En este nivel, la ansiedad y la duda son tus compañeros constantes. Te preguntas si vale la pena seguir, si la gente realmente quiere escuchar lo que tienes que decir. Lo que no sabes, y lo que muchos descubren después, es que la constancia es la que rompe la barrera del silencio. Cada video que subes, aunque no sea visto, está entrenando tu capacidad de crear, de editar y de contar historias. Pasamos al nivel 2, el obsesionado. Aquí ya conoces la importancia de una miniatura llamativa, de un título que despierte curiosidad y de una edición que mantenga el ritmo. Pasas horas ajustando colores, recortando clips y buscando la música perfecta, aunque los números sigan sin moverse. La comunidad parece estar en otro planeta, pero tú sigues allí, mirando la pantalla hasta altas horas de la madrugada, ajustando cada detalle como si fuera la última oportunidad. La obsesión se vuelve una fuerza motriz, no porque ya tengas audiencia, sino porque la pasión por mejorar te impulsa a no detenerte. Esa dedicación silenciosa es la que, sin saberlo, está sembrando las semillas de tu futuro éxito. En este punto, muchos se sienten atrapados en un bucle interminable de trabajo sin reconocimiento. Pero aquí es donde la historia comienza a cambiar, y quiero saber qué piensas tú sobre este proceso. ¿Te identificas con esa sensación de crear en la sombra? Déjame tu comentario. Me encantaría leer tus experiencias y saber cómo has superado esos momentos de incertidumbre. Nivel 3. El primer viral. Llega como una explosión inesperada. Un video que decidiste publicar por simple curiosidad o por seguir una tendencia se dispara y rompe la barrera de las 10.000 vistas en cuestión de horas. El número sigue creciendo, pasa a 100.000, y tu teléfono se vuelve una máquina de notificaciones, mensajes, comentarios, suscripciones que llegan sin parar. De repente, la gente empieza a reconocer tu nombre, a compartir tus clips y a preguntar quién eres. Esa euforia, esa mezcla de orgullo y asombro, es el punto de inflexión que transforma la percepción que tenías de ti mismo. Ya no eres solo un creador que habla al vacío, ahora eres una voz que empieza a resonar en la comunidad. Nivel 4. El monetizado. Abre la puerta a la primera recompensa tangible. El programa de socios de la plataforma te muestra que tus reproducciones se traducen en ingresos. No son cantidades que cambien tu vida de inmediato, pero son la prueba de que Internet puede pagarte por hacer lo que amas. Ese primer pago, aunque pequeño,
Es como un sello de validación que confirma que tu esfuerzo tiene valor más allá del reconocimiento. Sientes una mezcla de gratitud y responsabilidad. Ahora no solo creas por ti, sino también para quienes están empezando a apoyarte. Con cada nivel, el panorama cambia, las emociones se intensifican y las lecciones se vuelven más claras. A medida que avanzas, descubrirás que la clave no está solo en los números, sino en la forma en que cada experiencia moldea tu visión y tu disciplina. Si esto te está resonando, suscríbete y dale like, porque lo mejor está aún por venir. En el siguiente escalón aparece el nivel 5, también llamado el profesional. En este punto, ya no eres solo un creador curioso, sino alguien que ha empezado a ganar credibilidad. Los patrocinadores empiezan a tocar a tu puerta, no porque tengas millones de suscriptores, sino porque tu audiencia es fiel y comprometida. La primera marca que confía en tu contenido te paga por mencionar un producto, pero lo haces de forma que encaje con tu estilo, sin que parezca una publicitación forzada. Ese equilibrio es delicado. Mantienes tu esencia mientras aprendes a negociar contratos, a entregar reportes y a cumplir plazos. Cada nuevo acuerdo trae una sensación de validación, pero también una ligera presión. Ahora tus decisiones afectan no solo a tu propio canal, sino también a la reputación de una empresa que ha apostado por ti. La emoción de ver llegar el primer pago de patrocinio, la adrenalina de abrir un correo con una oferta, todo se mezcla con la responsabilidad de no defraudar a tu comunidad. En esos momentos, muchos creadores recuerdan la noche en la que subieron su primer video sin saber si alguien lo vería. Ahora, esa incertidumbre se transforma en una motivación constante para producir contenido de mayor calidad. Al avanzar, llegamos al nivel 6, el referente. La gente ya no solo consume tus videos, sino que busca tu consejo. Los comentarios dejan de ser simples reacciones y se convierten en preguntas sobre cómo replicar tu proceso, sobre qué equipos usar o incluso sobre cómo manejar la ansiedad que surge al estar en el ojo público. En este punto, tu voz se vuelve un punto de referencia dentro de la comunidad de creadores. Otros canales te citan en sus videos, podcasts y entrevistas. Tu nombre aparece en listas de los mejores contenidos del año. Esa visibilidad trae consigo una nueva capa de influencia. Puedes impulsar causas, apoyar a nuevos talentos y, sobre todo, modelar comportamientos. Sin embargo, también surge la carga de ser ejemplo. Cada error se magnifica y cada decisión se examina bajo una lupa. La clave aquí es mantener la autenticidad, ser honesto sobre tus tropiezos y mostrar que el camino al éxito no es lineal. Cuando compartes una lección aprendida de una equivocación, la comunidad te agradece, porque esa vulnerabilidad humaniza tu figura y fortalece el lazo con tus seguidores. ¿Alguna vez has sentido que tus palabras pueden cambiar la dirección de alguien más? Ese es el poder del nivel 6. El siguiente peldaño, el nivel 7, marca la transición de creador a empresario. Ya no trabajas solo frente a la cámara, ahora diriges un pequeño equipo de editores, diseñadores y guionistas que colaboran para darle forma a tus ideas. Delegar se vuelve esencial. Aprendes a confiar en otros para que ejecuten tareas que antes hacías tú mismo. La carga administrativa crece. Facturación, impuestos, gestión de contratos y la necesidad de establecer procesos claros para que la producción fluya sin contratiempos. Tu canal se transforma en una pequeña empresa, con una visión a mediano plazo que incluye expansión, diversificación y sostenibilidad. En este nivel, la creatividad sigue siendo el motor, pero la estrategia se vuelve tan importante como la inspiración. Decides invertir en equipos de mayor calidad, en software de edición profesional y en capacitación para tu equipo. Cada lanzamiento de video se planifica con antelación, con calendarios editoriales, sesiones de brainstorming y revisiones de métricas. La sensación de ver crecer una organización propia es gratificante, pero también implica asumir riesgos financieros y emocionales. La pregunta que surge aquí es, ¿cómo equilibras la visión empresarial con la pasión creativa que te llevó a iniciar este camino? Compartir esa reflexión con la audiencia puede inspirar a otros a dar el salto sin perder su esencia. Al llegar al nivel 8, el imperio, la escala se vuelve exponencial. Ya no basta con un solo canal. Decides lanzar varios proyectos paralelos, cada uno enfocado en nichos específicos que complementan tu marca principal.
Uno de esos canales puede estar dedicado a tutoriales, otro a blogs de estilo de vida y otro a entrevistas con expertos de la industria. La logística se vuelve compleja. Coordinas calendarios de publicación, gestionas equipos multidisciplinarios y estableces sistemas de automatización para que la distribución del contenido sea fluida. En este punto, ya no eres el único creador del contenido. Eres el arquitecto de un ecosistema donde cada pieza aporta valor al conjunto. La audiencia se multiplica, los ingresos se diversifican y la influencia se extiende a plataformas más allá de la que originalmente te dio inicio. Sin embargo, el riesgo de perder la conexión directa con los seguidores también aumenta. Por eso, muchos emprendedores de contenido crean espacios de interacción personal, como grupos cerrados o eventos en vivo, para mantener esa cercanía que los hizo crecer. Cuando logras que varios canales alcancen millones de visualizaciones y que la comunidad se sienta parte de una gran familia, la satisfacción es inmensa. Pero también surge la necesidad de delegar decisiones estratégicas a socios de confianza, para que la visión a largo plazo no se vea entorpecida por la sobrecarga de trabajo. ¿Te imaginas dirigir una red de canales que, en conjunto, educan, entretienen y motivan a millones? Esa es la esencia del nivel 8. El nivel 9, la leyenda, es el punto en que tu obra trasciende generaciones. Tus videos ya no son simples piezas de entretenimiento, se convierten en referencias históricas dentro del universo digital. Los jóvenes que hoy descubren tu contenido lo hacen a través de listas de lo mejor de la década o de recomendaciones de sus padres que crecieron contigo. Tu estilo, tus frases y tus conceptos se vuelven parte del lenguaje común de la comunidad. En este nivel, la presión de mantener la relevancia disminuye, porque tu legado ya está cimentado. Sin embargo, la responsabilidad de preservar la calidad y la integridad de tu marca se vuelve aún más importante. Los nuevos creadores buscan emular tu trayectoria, y tú, consciente de ese impacto, puedes ofrecer mentorías, cursos o incluso fondos para proyectos emergentes. La gratitud que sientes al leer comentarios de personas que te agradecen haberles inspirado a seguir una carrera creativa o a superar una etapa difícil es indescriptible. Esa conexión profunda con la audiencia, más allá de los números, es la verdadera medida del éxito en este nivel. Pregúntate, ¿qué legado quieres dejar para que, dentro de 10 años, alguien mencione tu nombre con admiración? Esa reflexión puede guiar tus decisiones actuales. Finalmente, el nivel 10, el legado, representa la culminación de todo el viaje. Años después, quizás ya no subas videos con la misma frecuencia, pero tu influencia sigue presente en cada rincón del ecosistema digital. Tu contenido sigue generando visualizaciones, tus enseñanzas siguen citándose en cursos y tus valores siguen guiando a nuevas generaciones de creadores. En este punto, la vida del creador se abre a otras facetas. Puedes escribir un libro, dar charlas en conferencias o incluso fundar una academia que forme a futuros talentos. La satisfacción proviene de ver cómo lo que empezaste como una simple grabación en tu habitación se transformó en una institución que impacta a miles de personas. Además, el legado no es estático. Sigue evolucionando a medida que la tecnología avanza y nuevas plataformas emergen. Mantener una mentalidad abierta, adaptarse a los cambios y seguir aprendiendo, incluso cuando la producción de contenido se vuelve esporádica, es la clave para que tu huella perdure. En este último nivel, la reflexión es más profunda. Miras atrás, reconociendo cada paso, cada caída y cada victoria, y comprendes que el verdadero éxito no se mide únicamente en vistas o ingresos, sino en la capacidad de inspirar, de conectar y de dejar una marca indeleble en la historia digital. Ahora que hemos recorrido los 10 escalones, quizás te estés preguntando en qué nivel te encuentras tú. Tal vez estés en el momento del canal fantasma, viendo cómo el contador de vistas se mantiene en cero, pero con la convicción de que cada clic es una semilla. O quizás ya hayas alcanzado el nivel profesional, negociando tu primer patrocinio y sintiendo la responsabilidad que conlleva. Sea cual sea tu punto en esta escalera, lo importante es reconocer que cada nivel trae sus propios desafíos y recompensas, y que el camino no tiene por qué ser lineal. Lo esencial es mantener la pasión, aprender de cada experiencia y seguir adelante con la mirada puesta en el siguiente peldaño.
Si alguna de estas etapas resonó contigo, cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu mayor obstáculo o tu mayor logro hasta ahora. Me encantaría leer tus historias, porque cada relato es una pieza más que enriquece este gran mosaico de creadores. Además, si alguna vez has sentido que el algoritmo te ha dejado de lado, comparte esa frustración. Juntos podemos encontrar estrategias que nos ayuden a superar esos momentos de incertidumbre. Al cerrar este recorrido, quiero recordarte que el viaje de un creador es como una película que se escribe día a día. No importa cuántas veces el guión cambie, lo importante es que tú seas el director de tu propia historia. Así que, si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir descubriendo más consejos, anécdotas y trucos que te ayuden a escalar cada nivel. Dale like si este video te ha inspirado a seguir creando y comparte con esa persona que está a punto de subir su primer video. Cada gesto cuenta, porque la comunidad se fortalece cuando cada uno aporta su energía. Hasta la próxima, sigue creando, sigue aprendiendo y sobre todo, nunca dejes de creer que el siguiente nivel está a solo un clic de distancia.